lo que sería el cálculo de la muestra. Muchas gracias por la grabación. Hablamos de los significados de cada uno de los parámetros. Creo que vimos esta parte donde n era el tamaño de la muestra. Cuando hablamos de muestras finitas y hay muestras infinitas, o más bien muestras cuando tenemos la población conocida y muestras cuando desconocemos la población, que pueden ser los casos que se nos pueden presentar en un momento dado, ¿verdad? Eh, a veces la población es muy grande, no es que no la conozcamos, pero es difícil saber dicha población por su grandeza. Entonces podemos contemplarla como una población no conocida y a partir de eso sacar alguna fórmula que nos permita poder realizar ese incremento o ese cálculo. Entonces, en este sentido, vamos a ver que la letra E minúscula va a representar para nuestros cálculos que vamos a hacer aquí, tamaño de la muestra, es la incógnita o el número de sujetos o unidades que debemos de estudiar. N mayúscula va a ser la población o universo, que es el número total de elementos que componen al grupo de estudio. Acuérdense que nosotros partimos de obtener una muestra de una población, la cual por sus dificultades de acceso o de análisis es necesario obtener ese tamaño de muestra. Z, que sería el nivel de confianza, que para nuestros cálculos ya está establecido que para un 95% de confianza vamos a utilizar Z de 1,96 y para 99 de confianza vamos a utilizar uno de 2,58. ¿Qué va a ser el margen de error? Es la precisión del estudio, qué tanta precisión requerimos de nuestro cálculo o que nos permite ese cálculo. Normalmente va a ser del 5%. La probabilidad de éxito que va a ser de 0,5, por lo tanto, su contraparte que sería el fracaso también sería lo que falta o compensa para el valor de la unidad, que vamos a representarlo por la letra Q. La fórmula para poblaciones desconocidas va a ser n, que va a ser igual a z al cuadrado por p por q sobre el error cuadrado. Sustituiremos el dato y los datos, perdón, y obtendremos el tamaño de muestra cuando se desconoce la población. En este sentido, si la población es mayor a los 100.000 unidades, pues podemos de alguna u otra forma considerar que es desconocida. Hacer un pequeño laboratorio del último que vimos y ahí vamos a partir, ¿sale? Calculando en ese sentido, usamos el nivel de confianza del 95%, Z igual a 1,96, que sería el error en este sentido para del 5%, equivalente del 5% equivalente al 0,05, y la variabilidad máxima de la probabilidad de éxito sería de 0,5. Por lo tanto, sustituyendo la fórmula, realizando los cálculos, obtenemos que el resultado sería una muestra de 3,85. ¿Qué interpretación tenemos en este sentido? Que para el estudio de satisfacción que tiene validez nacional, la empresa debe aplicar una encuesta de 385 de manera aleatoria. Este número es el punto de equilibrio estadístico y encuestar a más personas aumentaría el costo sin ganar una precisión significativa. ¿Sale? Entonces ahí el costo-beneficio sería 385. ¿Vale? Las fórmulas para poblaciones infinitas se aumenta un poco más, en donde n ahora es igual a n mayúscula por z cuadrado por p por q, dividido entre el error multiplicado por n menos 1 más z al cuadrado por p por q. Pues, en ese sentido, si lo a base de los problemas o problematización que tendríamos en un momento dado, en este caso, una planta automotriz ha producido un lote de 1.500 transistores. Fue el ejemplo que vimos la semana pasada, donde n es igual a 1.500 y se requiere realizar una prueba de esfuerzo para saber que no hay defectos de fundición. Necesitamos a partir de eso calcular una muestra con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%. Sustituimos los valores en la ecuación que acabamos de ver y finalmente nos da un resultado de 306. De las 1.500 transmisiones, el ingeniero debe seleccionar y probar 306 unidades. En este caso, al azar. Si estas 306 pasan la prueba, se puede afirmar con un 95% de certeza que todo el lote cumple con los estándares de calidad. ¿Hasta aquí alguna duda?
Espero que sea, ¿no? Ok, Todo bien, todo bien. gracias. El cálculo ahora del tamaño de muestra a partir de un impacto de transformación digital, ya lo habíamos visto también, esta problemática busca explicar cómo el uso de las herramientas tecnológicas en este sentido alteran la relación entre el sujeto y el objeto de trabajo. Por lo tanto, vamos a obtener los datos, aplicamos en este caso la encuesta desde el punto de vista desconocida, de una población desconocida, y resulta el valor de 385 con esos valores predefinidos ya. Cabe mencionar que esos valores, como investigadores, nosotros lo podemos asumir o podemos consultar a un experto que más o menos tenga que tenga información acerca de qué sería lo más recomendable para poder obtener la muestra cuando ésta no se contempla el tamaño de la población. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos ver si el número de datos pues, es favorable o no. En ese sentido, cuando es finita, pues partimos de n igual a 400 y volvemos sustituyendo los datos, obteniendo una muestra, en este caso de 197, y así sucesivamente. Entonces, eh, la importancia radica en tener los valores, ya que la fórmula, pues simplemente la sustitución en ellos, y como les dije en algún momento, ya existen aplicaciones, software, que esto nos los puede dar de manera directa. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo, creo que nos habíamos quedado ahí, con respecto a una evidencia, creo que no sé si se quedó de tarea o no se realizó, ¿no se acuerdan? Esto lo vimos. A ver, revisar un punto. Ah, creo que aquí exactamente nos quedamos. Dije que se los iba a colocar como un problema para realizar en la semana, pero creo que al final no se los compartí. Bueno, yo sí lo. Bueno, sí, ¿No le escucho, maestra? no digo que yo como había tomado la captura, sí lo había realizado. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos viendo su resolución y quienes lo realizaron, pues, conformando eh, resultados. Entonces, en este caso, el alumno deberá resolver, que en este caso ustedes, ¿verdad? Utilizando los pasos que fuimos viendo. Primero, calcular la muestra para un lote de 2000 motores eléctricos desde el punto de vista de la ingeniería, con un 95% de confianza y un 4% de error. Para los de la administrativa, sería determinar el tamaño de la muestra de una población de 8000 clientes insatisfechos, con un 95% de confianza y 5% de error. Y para el caso de los que están estudiando educación, sería calcular la muestra para un estudio sobre deserción escolar en una zona rural donde no se conoce el número de alumnos. En este sentido, 90% de confianza, Z de 1,45 y 5% de error. Para los de ingeniería, sería el resultado N igual a 400 motores eléctricos. ¿Qué hicimos o qué se debió haber hecho? Pues ir colocando los datos que se conoce la muestra, perdón, la población, que sería de 2000 motores. Por lo tanto, tendríamos que utilizar, cuando es una población que finita. Entonces, en este caso, utilizaríamos la fórmula que tenemos en la parte superior, donde viene el número 2. Al sustituir los datos, no sé, maestra, si tu mismo resultado, diría que arrojarles, en el caso del primer ejemplo, 462 motores. Sí, correcto. ¿Sí? Así es, Sí, doctor, correcto. Perfecto. ¿Qué interpretación le damos? Dice que para certificar la confiabilidad de un lote de 2000 unidades, la estadística determina que es necesario someter a prueba a 462 motores. Este número representa un umbral de seguridad necesario para que tras la inspección se pueda garantizar con un 95% de confianza que el lote completo cumple con las normativas de funcionamiento mecánico y eléctrico sin necesidad de probar cada motor individualmente. ¿Vale? Para los de clima organizacional, y lo realizaron, o en este caso, si la maestra también realizó ese ejemplo, debió haberle salido, salud,
debió haber salido N igual a 365 colaboradores, ¿sale? Como de la misma manera tenemos un tamaño de población definido, utilizaríamos esta misma fórmula, que es la que tenemos aquí en la parte superior, ¿verdad? Sustituyendo los datos en esa fórmula, nos debe de arrojar 367 colaboradores. ¿Sí, maestra Claudia? Perfecto. Al encuestar estos 367 colaboradores seleccionados de forma aleatoria, la dirección obtendría una radiografía fiel de la percepción de los 8,000 empleados de la corporación. La potencia de este resultado radica en la eficiencia, capturando la opinión de al menos el 5% del total. Se eliminan sesgos subjetivos y se obtiene evidencia científica para implementar cambios administrativos con un margen de error de apenas del 5%. Entonces, vean todo lo que nos puede ayudar el poder utilizar estas fórmulas para determinar exactamente el número de elementos o unidades que necesitemos para tomar o inferir sobre la información o los datos que estemos recopilando. Y para la educación, N es igual a 271 familias o estudiantes. Si recordamos el problema, era calcular una muestra para un estudio sobre deserción escolar en una sola zona rural donde no se conoce el número de alumnos. Por lo tanto, utilizamos la fórmula más sencilla que es N igual a Z al cuadrado por P por Q sobre E al cuadrado. Y el resultado que debió haber salido serían de 271 familias aproximadamente. ¿Qué pasa cuando es punto 5, punto 2? Pues se recorre al mínimo o al superior, ¿sí? Porque pues una encuesta más no nos genera algún tipo de problema y de alguna manera vamos a dejar números de retos hablando de individuos o de familias, ¿verdad? Ante la población desconocida en zonas rurales, el rigor doctoral establece que 271 entrevistas serían lo suficiente para estabilizar la varianza de los datos. Este tamaño de muestra otorga la validez necesaria para que las propuestas de medición pedagógica diseñadas no sean solo una respuesta casualidad, sino una estrategia fundamentada que responda a la realidad colectiva de la región bajo un 90% de seguridad estadística. ¿Sale? Doctor, una duda. Sí, dígame. Por ejemplo, ¿se van a redondear de acuerdo al decimal? Si es punto 5, se redondea hacia arriba y si es menor hacia abajo. Sí, más que nada aquí va a depender de, por ejemplo, si estamos hablando de 271 familias y el Ajá, dato, el cálculo nos diera 271,5, pues lo más recomendable sería de redondearlo a 272 para que en ese ok. sentido tengas todavía un margen, un poquito de seguridad en tu información, en vez de quitarle. Ok, por ejemplo, el anterior, el de reto de administración, salía 367.12. Ese lo dejó en 367. 67 por exactamente la Ah, aproximación hacia abajo, porque es punto 1. ok, ok. Bueno, bien, gracias. También va a depender en este caso, de la necesidad del experto, del investigador. Muchas veces, a lo mejor dices, pues tengo la persona, el 368, es decir, tengo al octavo colaborador, está ahí, pues lo aprovecho. Listo. Lo que tratamos de cuidar aquí es la optimización del recurso en cuanto a gastos. ¿Sí? Entonces, a lo mejor el hecho de trasladarme para hacer una entrevista más, porque las tuve que hacer individuales y me tengo que trasladar a un lugar y me va a generar costo, pues mejor me quedo con los 367. Pero si está ahí y puedo realizar incluso más, pues lo realizo, que ahí está la gente, ahí están los elementos, no me genera ningún costo extra. Acuérdense que entre más cercano estemos a la población, pues será mucho mejor. ¿Verdad? No es lo mismo preguntarle ahorita a sus grupos sobre la eficiencia de su materia, si a lo mejor lo pueden tener todos, llegan todos, pues qué mejor conocer a todos, a conocer solamente uno o dos que entren ese día o que se los encuentren en la institución al caminar. Pues mejor me espero a que lleguen todos y obtenga una mejor información, porque al final la muestra les ayuda a poder tomar decisiones o inferir en un momento dado, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Maestra Marta, Adrián, maestra María, ¿no? Maestra Maldonado, ¿sí? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, gracias, profesor. Bien. Sí, muchas gracias. Yo sigo teniendo problemas, maestro. Si prendo mi cámara, se alenta más mi internet y entonces pierdo el hilo de su conferencia. Sí, no Perdón. se preocupe. Así vamos bien. Cualquier cosa me dice, ¿sale? Muchas Bueno, gracias. a usted. Problema dentro de la investigación, análisis de fatiga térmica en procesos de control. Se obtiene un lote de producción de 5.000 procesadores. Existe un rigor del 99%, Z es de 2,58 y un error máximo permitido del 2%, donde nos piden calcular el tamaño de la muestra mediante una fórmula finita y justificar el impacto. Este se podría hacer algunos otros retos si gustan ustedes tomarle captura, aunque acuérdense que esta información ya está en su Classroom, ya subí la 1, la 2, también ya está la de la sesión 3. Se encuentra en el área de libros, que es la primera parte. Eh, Ahí no me recuerdo cómo les puse el nombre. Estos Déjenme. ya los hicimos, bueno, los dejó. Ah, perfecto. Sí, correcto. Dejen- Los apuntes se encuentran en el área de libros digitales, en la parte final. Ahí van a encontrar las presentaciones ya de las sesiones pasadas, ¿sale? Bueno, Yo, bueno, en mi caso, repasé el video y lo detuve cuando tenía que ver general. perfecto. No, pues qué mejor. Sí. Bueno, ahí Doctor, está. yo tengo ahí en el uno, No le escucho. en el reto uno ¿Sí? de poblaciones intermedias, no me sale lo que usted tiene. O sea, lo Igual, hice con dos fórmulas ajá. diferentes y no me salió. Igual Sí, de hecho, mejor me equivoqué en los cálculos. ¿Cuánto le dio, maestra? Me salieron 2.272 encuestas. Con las dos fórmulas diferentes me salió lo mismo. a mí me salieron 2267. 2267. No, a mí 2.271. Ajá, pero Mm, como se redondeaba, bueno, es que yo lo redondeo estaba siempre al que sigue. Más arriba. Ok, Yo, sí, yo también, 2.271. 2271.06. Así es. perfecto. Bueno, pues entonces quiere decir que ustedes tienen un mejor resultado que el mío, entonces, y ya vimos que coincide, entonces ese vendría siendo la muestra en este caso. ¿Vale? Voy a checar qué fue lo que, dónde cambió el valor en mi caso, Me parece pero qué que fue bueno la que es división. perfecto. Entonces ahí ya debo de tener el error, pero lo importante es que lo pudieron calcular y ahorita lo confirmamos para que ustedes estén seguros de ese valor. ¿Sale? Muy bien, gracias. Vamos a iniciar, en este caso, la sesión número 3, que tiene que ver con análisis descriptivo. Eh, Básicamente esta es pura estadística descriptiva, estadística básica, ¿verdad? Que para los proyectos de investigación que nosotros vamos o estamos realizando, pues es significativo en algunos casos, sobre todo cuando estamos hablando del segundo nivel de investigativo. Recuerdan que la semana pasada vimos los niveles de investigación: exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Son 6 que parten de lo intuitivo hacia lo deductivo y haciendo el ciclo de la ciencia. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, en el caso del análisis descriptivo, que ya es un método cuantitativo, o más bien una herramienta para el proceso cuantitativo, empezaría en el segundo nivel de investigación, que su nombre lleva exactamente el mismo método, que es investigación descriptiva. Entonces, el análisis descriptivo constituye la primera fase fundamental de la investigación estadística. Su propósito no es simplemente resumir información, sino revelar la estructura interna de los datos recolectados. Al organizar las observaciones en bruto, el investigador transforma el desorden empírico en un sistema inteligible que permite comprender la magnitud, el comportamiento y las características del fenómeno de estudio.
Es decir, cuando nosotros sacamos las muestras y tenemos 50, 100 datos, todos ahí alocados en el sentido de no tenerlos ordenados, el primer paso que hay que hacer es darle un ordenamiento. Y normalmente a partir de eso se construyen las tablas de frecuencia. Esas tablas de frecuencia que se dividen en columnas de clases o intervalos de clase, una columna de frecuencia, otra columna de frecuencia relativa, otra columna de frecuencia acumulada. Se le puede agregar una frecuencia relativa acumulada, se le puede agregar una marca de clase, se le puede ir añadiendo elementos que permitan poder utilizar los datos cuando se encuentran desagrupados. ¿Sí? Entonces, dentro de los procesos de datos o de información vamos a tener dos aspectos: cuando los datos son agrupados y cuando los datos son desagrupados. Cuando son agrupados, existe un proceso especial para su tratamiento, y cuando son desagrupados, existe otro proceso especial. Entonces, nosotros vamos a partir ahorita de que vienen desagrupados, ¿sí? Para poderlos agrupar. Entonces, en ese sentido, dice, esta fase es indispensable en la recolección de datos en campo y la construcción de inferencias que posteriormente se someterán a prueba, evitando interpretaciones sesgadas y dotando a la investigación de objetividad científica. Las distribuciones de variables consisten en un ordenamiento lógico y sistemático de los datos observados en categorías o valores numéricos, permitiendo identificar la frecuencia con la que se repiten las distintas modalidades de un fenómeno. Su función es reducir la complejidad del dato bruto para convertirla en información estructurada, lo cual permite al investigador visualizar el comportamiento de la variable y detectar de manera temprana la presencia de valores atípicos o comportamientos inusuales. ¿A través de qué? De una representatividad. En este caso puede ser una distribución de frecuencia. Con usted dijo lo de la campana de Gauss, creo que fue la primera sesión, ¿verdad? ¿O la platicamos? ¿O no? Ya ni sé con quién ando. ¿No? Ok. Entonces, en este sentido, toda distribución, antes de que pasemos acá, toda información al final tiene un comportamiento estadístico que se representa probabilísticamente en la realidad. ¿Qué me refiero? Las personas que llegan a un banco a hacer una transacción, si el banco abre a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana nunca vamos a encontrar que llegue una persona en ese momento, ¿verdad? Normalmente antes de las 9 de la mañana o la apertura del servicio ya hay personas esperando pasar a recibir el servicio del banco. Entonces, normalmente un comportamiento de llegadas de personas a un banco tienen una distribución que se le llama distribución, eh, ay, se me fue el nombre, Poisson. ¿Sí? Esta distribución Poisson es parecida a la distribución normal, empezando desde la parte superior y tiene una caída, la cual hace una curvatura. Ahorita a ver si les muestro una figura. Esa distribución se va a ir presentando en función de cómo se comportan los diferentes bancos de una región. Si yo del banco, la ciudad de Tutepec, donde yo me encuentro, pues tendrá un comportamiento Poisson de llegadas de clientes. Pero si yo hablo de un comportamiento, a lo mejor de un banco, del mismo banco en la ciudad de Veracruz, tendrá una misma forma, pero a lo mejor ellos empiecen a las 10 o empiecen a las 11 y tendrá un tipo de comportamiento. Entonces, al final, ¿qué sucede? Que si yo recolecto todas las muestras de los diferentes bancos a lo largo de un cierto número de muestras calculado por estas fórmulas, yo voy a obtener una campana denominada campana de Gauss o distribución normal. Esta distribución de campana de Gauss tiene una simetría, ¿sí? La cual se comporta de igual forma de la mitad, que nosotros a eso le llamamos media, hacia los primeros desviaciones, las primeras varianzas de probabilidad de comportamiento en donde puede oscilar un dato.
En otras palabras, todas las distribuciones de los diferentes eventos que suceden tienden a una distribución normal o denominada campana de Gauss. ¿Qué quiere decir? Que posteriormente de este tema nosotros vamos a ver lo que es una media desviación y varianza, que al final, si nos dice la realidad que todos tienden a una distribución normal, pues el parámetro o el estadístico que más utilizamos es exactamente la media y la desviación. Hola, maestro, ¿por qué la varianza no? Sí, la varianza se utiliza, pero como la varianza es elevada al cuadrado, yo no puedo decir que hay 20 personas al cuadrado que llegan. Entonces, lo que se le hace, se le aplica la fórmula de la desviación, que es que elevar al cuadrado, sacarle raíz cuadrada a ese valor al cuadrado y al final lo estandariza. Por eso se le llama desviación estándar. Y entonces ahora sí yo puedo decir que hay más o menos 5 personas que llegan a ese evento. Si un evento como es un banco, llegan 20 personas al día, pues puedo tener una desviación de más menos 5. ¿Qué significa? Que pueden llegar a 15 o pueden llegar a 25, porque así fue el comportamiento que se tuvo durante varias semanas, que fue la recopilación de datos. ¿Sí? Entonces, así es como van surgiendo la importancia de estas variables y la construcción de diferentes gráficas que nos pueden servir para poder interpretar comportamientos a través de la probabilidad. Más o menos. Entonces, ejemplos. En ingeniería, en el análisis de 50 lotes de producción para identificar el número de fallas eléctricas, las variables de estudio es cantidad de fallas observadas por lote. Los valores se agrupan en vectores discretos, X, 0, 1, 2, 3. La observación directa de estos valores permite clasificar la estabilidad del proceso de manufactura antes de aplicarle fórmulas complejas. En el área de administración, en el registro del número de horas extras trabajadas por semana en 30 sucursales de una empresa, la variable es horas extras por sucursal. Los valores agrupados son X, 5, 10, 15, 20. Esta distribución ayuda a identificar qué sucursales representan una sobrecarga operativa significativa. ¿Qué estoy mostrando con estos ejemplos? La manera en cómo yo puedo generar variables que me permitan para mi estudio, pues, tener ciertos análisis, ciertas conclusiones. Incluso estas variables me pueden servir para poder diseñar mi hipótesis, ¿sí? Y esa hipótesis comprobarla al final, porque entonces ya estoy utilizando datos cuantitativos. En educación, para medir la cantidad de ensayos entregados a tiempo por alumno de posgrado durante el semestre, la variable es ensayos entregadas en tiempo. Los valores observados serían 1, 2, 3, 4. El análisis de esta distribución permite al docente evaluar el nivel de cumplimiento y responsabilidad del alumnado. Entonces, en este caso, la representatividad de la variable está asignada por el valor de la misma observada. Y para nuestro caso, le vamos a corresponder con el valor de X subíndice Y. X por el tipo de variable y por el número de observaciones que yo puedo hacer de ese evento. La frecuencia absoluta es el número de encuentros o número total de veces y la consideramos como F minúscula subíndice I, que aparece en este caso un valor o una categoría específica dentro de la muestra analizada. Su función principal es mostrar el peso específico de cada categoría, permitiendo observar la magnitud del fenómeno de estudio en términos reales. A partir de este conteo, el investigador puede dimensionar el tamaño real del problema, separando las observaciones relevantes de aquellas que representan casi o casos aislados dentro de la población. Si ustedes recuerdan, la campana de Gauss tiene una parte, podríamos decir, una cresta en donde sube y posteriormente baja. Normalmente esa cresta viene relacionada ¿con qué? Con la media. Y si esa distribución es simétrica, es decir, tiene lo mismo de los lados, automáticamente se considera que la moda, la mediana y la media caen en el mismo valor. Y eso entonces me representaría información para poder describir el fenómeno. Acuérdense que estamos en el aspecto de nivel investigativo llamado descriptivo.
cosa es lo que yo observé y otra es lo que el fenómeno me dice a partir de su descripción. ¿Sí? Por eso es importante la frecuencia en este primer momento del análisis de un dato o de un estudio sobre cierto fenómeno que estemos nosotros analizando. ¿Todo bien? ¿Puedo continuar? Ejemplos. En una muestra de 50 barras de acero sometidas a tensión, se tuvo un recuento de frecuencia a 8 barras con defectos superficiales de fundición y F2 igual a 42 barras sin defectos. Con este recuento, el investigador puede determinar que casi una sexta parte de la muestra requiere una inspección de calidad más profunda. Simplemente desde el punto de vista de determinar cuántas veces se presentaron los defectos o sin defectos. En administración, en una muestra de 80 gerentes de una corporación, se registró un conteo de F1 igual a 25 gerentes que utilizan una plataforma digital para la toma de decisión y F2 de 55 gerentes que utilizan métodos tradicionales. Esta distribución numérica evidencia la resistencia al cambio o la falta de herramientas tecnológicas en la institución. ¿Vale? Los casos que le estoy presentando están haciendo referencia a dos momentos, es decir, dos tipos de distribuciones. Unas que son de aciertos y otras que son de desaciertos. Unas que son de apego a la tecnología y otras que son de desapego a la tecnología. Entonces, ese número de frecuencia que está sucediendo, pues me da una información suficiente para empezar a tomar pequeñas conclusiones sobre la descripción del problema. Todavía no puedo explicarlo, todavía no puedo predecirlo, todavía no puedo ver qué correlación tiene. Esos son los siguientes niveles que voy a hacer. Acuérdense que estoy en el segundo. Ya que deduje mi objeto de estudio, estoy tratando de describirlo. ¿Se entiende? O sea, puedo ver ahorita a Adrián, porque ya conozco a Adrián visualmente. Yo podría describirlo físicamente, pero yo no puedo explicar quién es Adrián. Yo no puedo decir por qué Adrián se comporta de una u otra forma. Yo no puedo predecir cuál podría ser el futuro de Adrián. Y mucho menos yo podría darle una alternativa a Adrián para que pueda salir avante ante los problemas que tenga. Ese es el nivel que tendría yo. Si yo quiero llegar a proporcionarle una estrategia, suponiendo que a lo mejor se le dificulta la estadística, yo primero tendría que pasar todos los procesos para poder sugerirle algo. Claro está, yo le podría sugerir algo desde ahorita, pero si no resulta, que tengo la probabilidad más alta de que no va a resultar, ¿por qué? Porque no tengo todo el conocimiento del proceso. Por eso las líneas de investigaciones se inician desde lo exploratorio y finaliza en lo aplicativo, pasando por todos los procesos. Eso es una buena investigación. La mayoría de los investigadores no lo realizan. ¿Por qué? Porque necesitan publicar, que es lo que les hablábamos la semana pasada. Necesitan generar un método, un objetivo. Y por eso es que el problema sigue. Imagínense, de tantas investigaciones que hay en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no sería factible que encontráramos solución a algo dentro de la educación, a algo dentro de la administración o a algo dentro de la ingeniería? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos realizando el proceso como debería. Al revisar 100 cuestionarios de medición pedagógica, se obtiene un recuento de 18 alumnos que muestran un pensamiento crítico consolidado y 82 alumnos que se encuentran en un nivel intermedio básico. Este dato le indica al docente la necesidad de ajustar las estrategias de mediación en el aula para aproximarse a qué? A que tengan un pensamiento crítico. ¿Todo bien? Entonces, F subdice I, ¿a qué sería igual? A la sumatoria de, en este caso, de las observaciones que se presentan en el mismo rubro o sobre cierto fenómeno. Al final, eso es la frecuencia.
¿Qué es la frecuencia? Las veces que se presenta un dato. Y de las veces que se presenta un dato a mayor, se le considera ¿qué? Moda. Es que está de moda usar celular, ¿no? Pues quiere decir que se ha presentado un número de veces grande para considerarla una moda. Es que ahora el celular y los audífonos son la moda en este tiempo. Ah, quiere decir que tienen la misma cantidad de datos y entonces se presenta como un evento bimodal, multimodal, porque hay varios aspectos que se están presentando. ¿Se acuerdan cuando en pandemia se hablaba de la segunda o tercera ola y se hablaba de eventos modales? Porque decíamos que teníamos una ola y después se iba a presentar una ola muy parecida. Hasta después iba a tender a bajar. En el proceso estadístico que otorgaba el gobierno, pues podrían darse uno cuenta de todos esos eventos estadísticos que están hoy en día, pues utilizándose, pero en ese momento era muy didáctico estar viendo cómo verdaderamente se aplicaba en un evento real. ¿Vale? Distribución de porcentajes. La distribución de porcentajes transforma la frecuencia absoluta en proporción relativa, referenciada al 100% de la muestra. Es decir, nosotros podemos buscar la frecuencia relativa, que no es más que una proporción de la frecuencia relativa, se representa o surge la famosa gráfica de sectores. Como de las frecuencias normales se utilizan los histogramas de barras. Esta transformación es indispensable para la comparación del fenómeno, ya que permite contrastar poblaciones de tamaño diferentes o muestras desiguales. Al estandarizar los datos en porcentaje, el investigador puede analizar el peso relativo de las variables y comunicar los hallazgos de forma clara y accesible para otros profesionales, facilitando la toma de decisión basada en proporciones. Entonces quiere decir que nosotros la frecuencia la podemos convertir ¿en qué? En porcentaje. Y entonces referir a porcentajes, a razones, ciertos datos que facilita el entendimiento a unas personas o a investigadores en este caso. ¿Todo bien? Creo que un relajo con los controles. A ver, estaban copiando, ¿verdad? Ahí. Les vuelvo a recordar, así como está, ya está en el Classroom, ¿eh? Además la pueden abrir y pueden ir siguiéndome junto conmigo. Es la sesión 3. Profe, pero es que son tareas. De una vez estamos haciendo la tarea. Ah, bueno. Ay, perdón. Me dicen cuando ya. ¿Ya? Ok. Aquí hay algunos ejemplos. En ingeniería, de 50 lotes de producción analizados, se observa que 10 lotes presentan retrasos en la línea de ensamble. Aplicando la fórmula obtenida, en este caso, la frecuencia, ¿sí? Que sería el dato entre el total de datos, sacamos ¿qué? Una fracción, ¿verdad? Si mi parcialidad la divido entre la totalidad, ¿qué me da? Una fracción. Si esta fracción la multiplico por 100, ¿qué me da? Un porcentaje. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de 50 lotes de producción analizados, se observa que 10 lotes presentan retrasos. Por lo tanto, ¿equivale a qué? A un 20%. La interpretación indica que una quinta parte del proceso se ve afectada por demoras, lo que representa un margen de ineficiencia importante desde el punto de vista ingenieril. Desde el punto de vista administrativo, de 200 empleados evaluados, 100 registran exactamente una ausencia
trimestral. Cálculo, al dividir la frecuencia entre el total, tenemos que 100 entre 200 por 100 equivaldría a 50%. Eso significa que la mitad de la plantilla laboral tiene un comportamiento de asistencia regular. Entonces vean cómo estoy aprovechando la frecuencia como un porcentaje. Y a veces hablar en porcentajes tiene un mayor impacto en el escucha, ¿verdad? Hablar en fracción o hablar en totalidad. Es que son 50 personas. No, es que son el 50% de la población. Ah, hijo. Y esto también juega a manipular información. ¿Sí? Porque si uno dice es el 10% o es el 20% de la población, o estamos cuando estaban lo de las vacunas, que decíamos, hay una inmunidad de rebaño del 60%, 70%, decía uno, híjoles, ya casi. Pero no, faltaba todavía bastante para que pudiésemos minimizar el impacto. Y si hablaba una cantidad en vez de un porcentaje, pues a veces uno ni entendía. Siempre por parte del gobierno la manera de informar, para bien o para mal, y en algunos casos de algunas situaciones políticas, es informar en qué, en porcentajes. Porque así no hablamos del número de individuos. Entonces tiene sus intenciones, ¿no? En educación, de 150 estudiantes encuestados a nivel estatal, 45 presentan deficiencias en la comprensión lectora. El resultado, en este caso, 45 entre 100, entre 150 por 100, equivale al 30%. Este porcentaje demuestra que cerca de una tercera parte del alumnado requiere intervenciones pedagógicas específicas para mejorar su comprensión. ¿Alguna pregunta, alguna duda? De hecho, fue el hijo del tema de vacunas también políticamente se usaba al contrario, ¿no? También decían, pues ya se vacunaron 2 millones de personas, y parece mucho, pero pues somos 132 millones en el Sí, país, ¿no? exacto. Sí, sí. Excelente. Por eso les digo, ya depende de cómo utilicemos la información y cómo la presentemos, será la manera en Pero, cómo se registre y cómo se acepte por parte del escucha. Igual es como a conveniencia, ¿no? Claro, O sea, a lo mejor cuando tenemos pocos datos, impacta más el porcentaje, pero cuando tenemos muchos datos, lo que vamos a decirnos de lo que la pues impacta más el número. el valorar. Así es. Lo que nosotros tenemos que siempre, pues, trabajar en el concepto de la ética, ¿verdad? Del profesionalismo. Es muy difícil a veces, también por el sistema, por dónde trabajemos, etcétera, pero pues eso es lo que se recomienda. Pero como ven, la estadística puede ser manejable para cargar el caso sobre un lado u otro. En las votaciones, ¿no? Salen todos que tienen la mayor cantidad y hablan de porcentaje y al final salen otras cosas, ¿no? Entonces, ese es. Incluso ya ahora hasta las encuestadoras, ¿no? Hasta que antes compramos las ciertas encuestadoras, ahora resulta que también están, pues al final todo eso tiene su porqué. Bueno, ¿podemos continuar? ¿O todavía están copiando? Me avisan, me avisan. Ok. Esta es la fórmula utilizada para sacar en este caso el valor de H, que vendría siendo el porcentaje, es la frecuencia sobre el total o el tamaño de la muestra. Y eso la población, pues mejor, ¿no? Si en este caso una muestra, pues entre tal, tal. Y eso multiplicada por 100 nos corresponde ¿a qué? A un porcentaje. La frecuencia acumulada, que es otro tipo de frecuencia, presenta la suma progresiva de las frecuencias, ya sea relativas o absolutas.
desde la primera categoría hasta el valor en curso. Esta medida es un gran valor en el análisis de procesos, puesto que indica de forma directa cuántos casos se acumulan por debajo de un límite o valor determinado. Su uso permite al investigador identificar puntos de corte, analizar el impacto de políticas específicas y realizar estudios de concentración que faciliten la optimización y recurso, así como la toma de decisión. Entonces yo puedo, a partir de mi frecuencia, obtener frecuencia acumulada, y a partir de mi frecuencia relativa acumulada. Al final, la frecuencia normal se va a ir acumulando y el último dato que debe ser el total de datos. Y si yo estoy hablando de mis fracciones, es decir, de porcentajes, al sumarse las fracciones, es decir, de irse acumulando, el último dato que me debe dar, 1 o el 100%. Ahorita vamos a ver con un ejercicio. ¿Sí? Entonces, existe una frecuencia absoluta, pero también existe una frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa es la que vimos ahorita, que es una fracción. Lo relativo que tiene que ver, la particularidad entre la totalidad. Pero si yo quiero acumularlo, yo puedo acumular lo relativo y también puedo acumular lo absoluto. Y obtengo otro tipo de información. Ejemplo. En ingeniería, en el análisis de fallas por lotes, se observa que 5 lotes presentan un defecto y 15 lotes presentan defectos. La frecuencia acumulada de lotes con dos defectos o menos es F igual a 5 más 15, sería igual a 20 lotes. Esta métrica le permite al supervisor de calidad saber exactamente cuántos lotes se encuentran bajo el umbral de tolerancia. En el caso del administrativo, al registrar las ausencias trimestrales en una corporación, los resultados muestran que 100 empleados tienen una ausencia y 60 empleados tienen dos ausencias. El número de empleados que acumulan 2 días o menos de ausencia es igual a ¿qué? A 160, es decir, 160 empleados. Eso representa el nivel de control sobre el 80% de la plantilla, permitiendo enfocar la atención en el resto. ¿Qué estamos haciendo ahí? Acumulando información y opinando acerca de la acumulación. En educación, al contabilizar los libros leídos al semestre por los alumnos, se observa que 20 alumnos leen un libro y 30 alumnos leen 2 libros. El número de alumnos que leen 2 libros o menos sería igual a ¿qué? A 50 alumnos. Este dato ayuda a medir la efectividad de los proyectos de lectura. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza? F subíndice I igual a la sumatoria de FI, ¿sí? Desde I hasta, perdón, desde J o desde I, desde J hasta I. ¿Qué significa? Que vamos a ir acumulando cada dato, lo vamos a ir sumando. Y al final, ¿cómo lo compruebo? Pues tengo que tener la totalidad de datos. Vamos a ver el ejemplo para que esté más fácil. Acá está. Vamos a ver este ejemplo. Análisis de fallas en el sistema de lubricación de motores de combustión interna. Se evalúa si el motor durante un periodo de prueba. La variable de estudio es el número de fallas detectadas. 15 motores presentaron fallas de presión y 5 de temperatura. 2 de inyección y 78 no presentaron fallas. ¿Qué fórmulas utilizamos? La frecuencia porcentual, la frecuencia acumulada, y en este caso desarrollamos o sustituimos los datos. ¿Qué datos tenemos? 15, que son los motores que presentaron fallas. ¿Qué porcentaje sería? 5 porcentaje que presentaron temperaturas y 2, ¿qué porcentaje presentaron de los 100 motores que se tienen como análisis? Entonces, 15 entre 100%, 15%, 5 entre 100%, 5%, 2 entre 100%, 2%,
78 entre 100, 78%. Acumulado de fallas, 15 más 5 más 2 equivaldría ¿a qué? A 22. Acuérdense que el 78% es sin fallas. Por tanto, ¿qué porcentaje sería los que fallaron? El 22%. ¿Cuáles no presentaron fallas? Pues un 78%. ¿Vamos bien? La frecuencia absoluta de fallas es de 22 casos. La frecuencia acumulada de fallas representa el 22% del total de los motores. Aunque el 78% de los motores operan sin fallas, el 15% del total sufren problemas de presión, lo que indica que el área de control de calidad debe intervenir en el ensamblaje de la bomba de aceite. Vean cómo a partir de eso ya puedo sugerir alternativas de solución. Ese 15%, ¿dónde lo vimos? Acá arriba, ¿verdad? Primera. Fue la primera. Y así me podría ir con cada uno sacando conclusiones. Estoy haciendo, describiendo el problema. No sé si necesiten que regrese a alguna de las imágenes. Acuérdense que nuevamente esto está en su apuntes, pero si ahorita necesitaban copiar algo, lo dejo un momentito. Me decían que me dicen. Aquí hay varias formas de presentar la información. Puede ser así, como la utilizamos por datos, por fórmulas, o podría yo construir una tabla en donde se vaciara la información. ¿Sí? Es invariable cómo la presentemos o va a radicar en quien esté haciendo el uso de ella. ¿Puedo continuar? Maestra María, copiando. ¿Cómo vamos, maestra Yarimet? ¿Todo bien? Aquí está la otra lámina, donde están las fórmulas. Ahorita vamos a ver una de que se construye a partir de una tabla. Son las mismas fórmulas que ya habíamos visto, ¿eh? Acá arriba, nomás que las concentramos como parte del procedimiento. Datos, fórmula, desarrollo y resultado. Viene parte del desarrollo, que es la sustitución de los datos que nos piden para calcular las presiones, perdón, las frecuencias y finalmente calcular lo acumulado y obtener los resultados. Bueno, vamos a ver un ejercicio ya de una tabla de distribución. Ese es el contexto. Dice, en la actualidad, los modelos educativos se enfrentan al desafío de responder a demandas del entorno social y productivo. Como en la educación superior tecnológica es de excepción y bajo rendimiento en materias de ciencias exactas. Para evaluar si las estrategias de mediación pedagógica están funcionando de manera equitativa, el Departamento de Ciencias Básicas de un instituto tecnológico desea analizar las calificaciones de un grupo piloto de 30 estudiantes en la materia de probabilidad y estadística. El director de la argumenta que el promedio del grupo es apto, el programa es exitoso. Sin embargo, un promedio puede ocultar una fuerte desigualdad, ¿verdad? Es posible que la mitad del grupo tenga calificaciones excelentes mientras que la otra mitad se encuentre reprobada. El cálculo de las frecuencias y la construcción de su diagrama de frecuencias le permite al docente problematizar este promedio, midiendo visualmente la concentración de los alumnos IS,
identificando si la enseñanza es homogénea y si los métodos de mediación pedagógica son verdaderamente inclusivos o eficaces para todos los estudiantes. No sé si la problemática se entiende. Maestra Claudia. Ok. Para construir una tabla de distribución de frecuencia que sea analítica representativa, es necesario calcular el rango de los datos y utilizar reglas matemáticas que determinen el número de intervalos. El rango, ¿qué es? Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Sí? Entonces, el valor máximo le resto el valor mínimo, me da el rango de qué a qué va mis cantidades. Posteriormente, calculamos el número de clases. El número de clases existen tres maneras de calcularlo. Uno es a través de la regla de Sturgeon, que es la que muestro ahí. Otra es simplemente la raíz del número de datos. Y la otra es suponer por parte del investigador una cantidad de clases. ¿Qué son las clases? Pues casi casi es como si fueran los salones donde se van a meter los datos, los alumnos. Entonces, si yo tengo 30 alumnos, yo puedo hacer 30 clases, ¿verdad? O puedo hacer una clase. A ver cómo le hago, pues meto los 30 alumnos. Pero si yo tengo 30 alumnos y quiero describir cómo son ellos en base a sus características, a lo mejor de tipo de piel, a lo mejor de edad, a lo mejor de gustos, etcétera, pues es como si le fuera a preguntar a cada uno. Entonces no me conviene hacer 30 clases, pero tampoco conviene hacer una porque voy a tener todos metidos en un solo lugar. Entonces, ¿qué tendría que buscar? Un número de clases apropiado. Entonces, yo podría suponer que entre 5 a 15 podría ser un número teórico calculado por experiencia. Es decir, que yo puedo decidir que sean entre 5 clases, que sean de 6 clases, de 7, de 10, hasta 15. No más y no menos. Pero la otra forma es a partir de la regla de Sturget, que es igual a K, o K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de 10 o base 10 por n. ¿Sí? O otra sería a través de la raíz cuadrada de n. Si yo tengo 25, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 25? 5, ¿verdad? Entonces quiere decir que podría yo hacerlo con 5 clases. O podría yo decidir que sean 5 clases. O si aplica la fórmula que está aquí con n igual a 25, les va a dar un valor semejante, muy parecido. Entonces cualquiera de las tres formas lo pueden hacer. ¿Qué es la amplitud del intervalo? La dimensión del salón. ¿Y se saca a partir de qué? Del rango dividido entre el número de clases. Para saber qué tanto ancho o qué tanto espacio tengo para meter la cantidad de elementos que correspondan en su momento cuando yo los seleccione. ¿Sí? Desarrollo. Aplicamos el procedimiento con los datos del grupo de n igual a 30. 30 estudiantes, donde la calificación mínima es 5 y la calificación máxima es 10. Por lo tanto, si saco el rango 10 menos 5, aquí es igual a 5. Y en el caso de determinar el número de clases, ¿qué sería? Aplicando, para obtener las 5 clases del ejemplo, el investigador docente define que es igual a 5 o lo determina a partir de qué? De la regla de Sturgeon. En este caso, si le sacamos raíz de 30, ¿cuánto sería? 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. 5.5, 47. 5.47, casi Punto 5.5. 48. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo utilizar 5 clases, que fue lo que supuse, o puedo utilizar 6. No me va a variar mucho la gráfica. No me va a variar mucho los intervalos. Porque está dentro de lo teórico y práctico. Paso siguiente, calcular la amplitud del intervalo. 5 entre 5 a 1. Quiere decir que voy a hacer 5 clases. El año de clase va a ser de una unidad.
Si voy a empezar en el 5, va a ser de 5 a 6. Y el siguiente intervalo, ¿qué sería? De 6 a 7. El siguiente, de 7 a 8. El siguiente, de 8 a 9. Y el último, de 9 a 10. Ahí están las 5 clases. ¿Sale? Oiga, maestro, ¿qué pasa si alguien sacó 6? ¿En dónde lo pongo? ¿En la de 5 a 6 o en la de 6 a 7? Es indistinto dónde lo pongas. Lo único que debes de hacer es no contabilizarlo 2 veces. Ahorita tenemos 30 datos, pero cuando tenemos 100, 200, 500, a veces el hecho de ubicar confunde y puede ser que repitamos. Y cuando saquemos la sumatoria, nos van a dar más de los 200. Entonces, hay unas reglas no establecidas que dicen que cuando ustedes su intervalo, sus anchos de clase sean valores numéricos enteros, utilicen datos fraccionarios. O en otras palabras, si sus datos en bruto vienen fraccionarios, es decir, 5.2, 4.2, no vienen enteros, sus marcas de, perdón, sus anchos de clase manejen enteros. Y si vienen enteros, manejen los fraccionarios. Entonces, ¿qué diría yo? Que en vez de empezar de 5, empezaría de 4.5. Más 1 sería 5.5. Más 1 sería 6.5. Ahí ya hay verde, voy a colocar el 6 en la segunda clase. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Entonces, ahí ya viene la estrategia de quien está desarrollando. Al final, lo único que no tenemos que hacer es meter más datos, quitar datos. Tenemos que meter los que son. No sé si se entendió esa parte. Sí, se podría lograr con una décima menos en cada Exacto, segmento. simplemente .09 o .0001. Pero es más 0.99, complicado estar sí. sacando los intervalos con ese número. Entonces, simplemente nos vamos a un rango más o menos dentro del establecido, un .5 y listo. Bueno, doctor, como yo lo hago es dependiendo de las decimales. Sí, Si nos da cierto número de decimales es .5. Si es otra decimal más, .005. Y perfecto. sucesivamente. Sí, sí, está bien. Siempre y cuando, como mencionamos, no perdamos el dato. O no lo vayamos a repetir, ¿verdad? Porque entonces se contabiliza más y ya no nos cuadra. Yo luego lo que les decía, lo que les digo a mis alumnos es que se basen en los límites, ¿no? Claro, Superior e inferior. Entonces, como ya tenemos el punto medio, que es la fracción, entonces ya sí, pueden ubicar en dónde va a ponerse ese número, ¿no? así es, sí. Por eso le digo, aquí viene más a la habilidad del analista de poder utilizar la ubicación de los datos. ¿Vale? Bueno, en este caso, el formato de la agrupación sería la siguiente: se agrupan los datos. 3 estudiantes cayeron de la calificación de 5 a 6. 6 estudiantes se concentraron entre 6 a 7. 2 estudiantes de 7 a 8. 6 estudiantes de 8 a 9 y 2 estudiantes de 9 a 10. Si nos damos cuenta, ahí aparece ya una distribución normal, porque en el centro se concentra la mayor frecuencia de los datos. Ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Pero desde ahí ya podemos ir viendo que tiene una tendencia de distribución o campana de Gauss. Por lo tanto, quiere decir que yo puedo sacar datos como media y desviación. Y a partir de eso tomar conclusiones o hacer algunos análisis de esa información. Si sumamos 3, 6, 12, 6 y 3, está bien, nos debe dar, ¿no? El número de datos, número de estudiantes que fueron seleccionados. En este caso, la muestra de 30 alumnos. 12, 24 y 6, 30. La tabla más o menos quedaría de esa forma. La primera sería el intervalo, aquí está. La segunda columna serían las frecuencias, ahí está. Y si vemos, encontramos la frecuencia relativa, HI. ¿Se acuerdan la fórmula HI? ¿Cuál era? En este caso, FI sobre ¿qué? Sobre N. Entonces, ¿qué quiere
decir que si a 3 lo dividimos entre 30, ¿cuánto nos da? Punto 10. Si a 6 lo dividimos entre 30, ¿qué nos da? Punto 20. Si a 12 lo dividimos entre 30, ¿qué nos da? Punto 40. Si a 6 lo dividimos entre 30, ¿qué nos da? Punto 20. Si a 3 lo dividimos entre 30, que ya lo habíamos sacado, da punto 10. Finalmente, si sumamos todas las frecuencias relativas, me dará 1, ¿verdad? Y si sumamos todas las frecuencias absolutas, ¿qué me debe dar? 30. La frecuencia acumulada, ¿de dónde se saca? La frecuencia absoluta, y se va acumulando, quiere decir que para el primer dato de la columna 1, 2, 3, la cuarta columna de las 5 que hay, el número 3 surge del 3 de la segunda columna, porque no existe un acumulado, pasa directamente. Pero el siguiente número, que es 9, es la acumulación del 6, perdón, es el 6 más el acumulado de 3. Y para el siguiente, que es 21, es el 12 más el acumulado de 6 más el acumulado de 3. Y el siguiente, que es 27, sería 6 más el acumulado de 12 más el acumulado de 6 más el acumulado de 3. Y finalmente el 30, que corresponde al total de datos, es el acumulado que se encuentra por debajo de 3, que es 6, 12, 6 y 3. Entonces yo a partir de eso yo puedo decir que existen que 9 personas. ¿Cuál es la mínima aprobatoria de sustitución? ¿Equivalente a qué sería el 7? Al 7, ajá. Entonces, ¿cuántas personas yo podría decir que se encuentran acreditadas o que salieron desde este punto mayormente acreditadas? O al revés, ¿cuántas salieron reprobadas? De 30 alumnos, ¿cuántos salieron reprobados? 9. 9. 9. El Por lo tanto, 30%. ¿cuántos salieron aprobados? 21. 21. ¿Sí? Entonces ya puedo estar hablando de eso. Y si lo quiero manejar como porcentaje, me voy al lado del porcentaje. Entonces, ¿a cuánto equivale el índice de reprobación? 20%. 30. Al 20%. Sí. ¿Y cuánto es el índice de aprobación? ¿No sería 30? Porque sería 20 y 10. El acumulado, 30. ¿No? Los reprobados sería. Bueno, no es cierto. Sí, es que no es, este no es acumulado. Pero podría yo sacar una sexta columna de los acumulados. Y entonces ahí sí podría yo estar observando esto. Sí, porque ya lo sacamos de aquí. Este es Exactamente. ajá, acumulada. Entonces va a depender, no siempre se construye la totalidad de la frecuencia, de la tabla de frecuencia, se construye a partir de la necesidad de describir el fenómeno de estudio de lo que ustedes estén buscando. ¿Hasta ahí estamos bien? En este caso, hablando del acumulado, sí sería el 30% que hablaba la maestra, ¿no? Porque iría acumulado 20 más 10 serían 30. Por lo tanto, el 70% acreditó. Entonces, ¿utilizamos qué? Para la frecuencia relativa esa fórmula, que ya la habíamos visto, para la frecuencia acumulada de esa fórmula, que también ya la vimos, y el porcentaje sería con esa fórmula, ¿no? Todo eso ya la vimos como parte de la frecuencia. Este sería su diagrama de barras. Y ahí podemos observar que exactamente es una normal o campana de Gauss, el famoso histograma. Interpretación, la tabla de distribución muestra que la mayor concentración de estudiantes se encuentra entre el intervalo 7 a 8, reuniendo a 12 alumnos, el 40% del grupo, y en este caso la frecuencia acumulada nos permite observar que 21 de los 30 alumnos, es decir, el 70% del total, tienen una calificación menor o igual a 8.
Y así yo podría estar realizando diferentes percepciones, ¿no? Dice, gracias a este diagrama de frecuencia, podemos visualizar la distribución. Es aproximadamente simétrica, lo que indica que el grupo no presenta una polarización extrema. Sin embargo, el 30% del grupo se encuentra por debajo de 7 puntos. Esto le permite al docente tomar decisiones informadas para implementar tutorías y proyectos de lectura orientados a ese sector, cumpliendo así con el principio de una edición más cercana a lo humano. Entonces, yo a partir de eso puedo jugar con los datos para ir evidenciando cosas que me permitan lograr objetivos. No sé si en tu institución lo hacen, por lo menos en la mía no, pero imagínense que esto como docentes sacáramos con nuestros grupos, que fuera parte de nuestro quehacer. Tendríamos que, pues, mucho más información para tomar decisiones. Pero a veces la dinámica que tenemos de trabajo pues, no nos permite estar haciendo estos análisis, salvo quienes damos estadística o quienes tenemos la oportunidad de manejar estos números a favor de ciertas investigaciones. Por ejemplo, aquí en el Tecnológico de Durango, cuando Sí, nosotros registramos calificaciones por unidades, ahí nos va apareciendo el porcentaje de alumnos reprobados, si nos sí, aparece un porcentaje, y si en dado caso de que tuviéramos más del 50%, ahí ya sí es un nos... producto no conforme, ¿no? No, que tenemos que hacer como una estrategia, tenemos que hacer un informe de qué estrategia es la que nosotros tendríamos que hacer para que ese número pues, Sí, exacto. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, déjenme. Bueno, lo dejo ahí tantito por si van a copiar o quieren apuntar algo en lo que checamos la siguiente información. Uy, perdón. Ahí lo dejamos. Bueno, voy a regresarme, ya que me fuimos a ver el ejemplo. Creo que hay unos otros ejemplos sobre el cruce de variables. Dice que el cruce de variables es una técnica de análisis bivariado que se realiza a través de tablas de contingencia o doble entrada. Su propósito metodológico es examinar cómo se comporta una variable en función de otra, permitiendo identificar si existe dependencia o relación entre ambos fenómenos. A través de esta herramienta, el investigador pasa de una simple descripción unidimensional al análisis explicativo de la realidad, descubriendo asociaciones que de otro modo permanecerían ocultas en los datos individuales. Entonces, de esos porcentajes reprobados, pues nosotros podríamos quedarnos hasta ahí, hasta decir cuál es el porcentaje. Pero si nosotros lo cruzamos con otra variable, como parte de un proceso de relación, entonces la investigación deja de ser descriptiva y se vuelve relacional. ¿Sí se acuerdan de los momentos, no? Estábamos, creo que en la... Aquí, ¿de acuerdo? No, profe, yo no me acuerdo. Partimos de la exploración. Lo que acabamos de ver fue parte de lo descriptivo. Y lo descriptivo que nos dice que es univariado. Pero si a ese univariado yo lo relaciono o no lo relaciono por el hecho de relacionar, sino porque tengo una idea que este problema es debido a algo, en este caso al método de enseñanza,
Quiere decir que voy a probar si existe una relación, porque el hecho de que reprueben no me está diciendo que el método sea bueno o malo. Tendría que comprobar si existe relación con eso. A lo mejor el método es eficiente, pero existe otro elemento que es la motivación. A lo mejor el maestro no motiva a dar ese método. O a lo mejor los chicos están teniendo problemas porque vienen de una población alejada, una población a lo mejor, nuestro caso aquí en Oaxaca, tenemos siempre ese problema que vienen de comunidades. Entonces su manera, su lengua, su idioma no les permite a veces interpretar adecuadamente un concepto matemático, porque en su contexto no existe ese concepto como parte del entendimiento. Es que no entienden que es una integral. Si aquí en ciudad y con conocimientos nos cuesta definir qué es una integral, imagínense en un contexto donde jamás han visto una integral. Entonces, a lo mejor desde mi perspectiva existe esa relación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a profundizar la investigación a un nivel relacional. Y el nivel relacional me habla de una concentración bivariada. Quiere decir que ya no es una sola variable. Ahora pueden ser dos o más. Y ya que termine esa relación, vendría otro proceso que sería la explicativa, a ver si existe causalidad. Entonces, aplico ¿qué? Un estadístico de Pearson, que es el que vamos a ver para la siguiente semana. Para saber si existe una correlación o una regresión lineal. Y la regresión ya me ayudaría a predecir que sería el siguiente nivel. Si sigue el método de enseñanza de esta manera, ese 10%, 30% de reprobados, dentro de 2 o 3 meses subirá a un 60%. Ya estoy prediciendo. Aguas. Pero porque ya comprobé que el método no era el adecuado, porque ya lo relacioné, ya lo expliqué y ya lo relacioné. Y hay evidencia científica. No fue una creencia mía, un supuesto, ¿cómo dice? Un sentimiento. No, hay evidencia. Y si ya pude predecir, pues tengo oportunidad entonces ahora sí de poder decir, este método no es el adecuado, por lo tanto, voy a aplicar este otro método que se adapta a las condiciones que ya sé, porque ya conocí en este caso a Adrián. Pero sí, ya sé cómo llegarle a Adrián con cierta información, porque así sí me va a entender, porque ya pasé todo ese proceso. Pero mientras, estoy a prueba de error. Y el perjudicado va a ser que el alumno. No sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna aportación por parte de ustedes, cómo van viendo todo esto. Soy Ben. Maestras, Marta, Yarimet, Jimena, Claudia. Todo bien. Vamos bien, profesor, gracias. Sí, 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 sí. Sí, todo muy bien. perfecto. Entonces, vamos a regresarnos acá. Ejemplos. Acuérdense que estábamos en el cruce de variables. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Se analiza el cruce entre el tipo de material, variable independiente, y la temperatura de falla, variable dependiente. Es una variable independiente. Va a estar sometido a algún valor a comparación. Independiente. Que Ok, no pues, depende de ningún Es la otro que valor. Que domina no el está identificador, ¿no? sujeta a... Exacto. No está sujeta. Y en este caso, la contraparte que sería la que sí está sujeta, que sería la dependiente, ¿no? Dependiente. ¿Sí? Normalmente en una ecuación matemática, ¿cuál es la dependiente e independiente y x? ¿Cuál recuerdan?
¿Y qué sería? ¿Dependiente o independiente? ¿La dependiente? Es dependiente. Dependiente. ¿Por qué Tiene de depende X. de quién? Del valor que tome X, El ¿verdad? valor. Ajá. Normalmente a Y se le denomina como parte de la función. Por ejemplo, Y igual a X cuadrada. Entonces, Y, cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? Pues 1. Y si vale 2, maestro, pues Y vale ¿qué? 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que depende? Entonces, en este sentido, estamos hablando de qué, de quién es dependiente o independiente. Dice, el tipo de material variable independiente, que no depende de nada para hacer el subtipo, y la temperatura de falla, variable dependiente. Entonces, la temperatura depende del tipo de material. En 50 componentes mecánicos, el resultado muestra que el material presenta 20 fallas a alta temperatura y 5 a baja temperatura, mientras que el material B presenta 5 fallas a alta temperatura y 25 a baja temperatura. La interpretación revela que el tipo de material determina directamente la resistencia térmica del componente. Entonces, ahí estamos haciendo ¿qué? Un cruce de variables. Aquí tenemos nada más el concepto o el ejemplo es para que entendamos la relación que puede existir entre una variable y otra para el momento de que pasemos al nivel relacional. En administración se realiza el cruce entre la antigüedad laboral y el nivel de satisfacción. Los datos muestran que empleados con menos de 5 años de antigüedad presentan 10 casos de satisfacción y 30 de insatisfacción, mientras que los empleados con más de 5 años presentan 35 de satisfacción y 5 de insatisfacción. Esto demuestra que la inestabilidad y la retención mejoran conforme aumenta la antigüedad. ¿Cuál sería la dependiente y cuál sería la independiente? La dependiente es la satisfacción y la independiente es la antigüedad. Así es. Excelente. Muy bien. Me dicen cuando pueda avanzar. Ah, sí, ya lo había anunciado. Todos estos elementos ustedes ya van tratando de ir definiendo, aunque tienen todavía la materia, ¿sí? Para ir proponiendo su posible tema de tesis y vayan ubicando cuál podrían ser las variables, cuál podrían ser sus hipótesis, cuál sería el nivel de investigación que estarían desarrollando, ¿sí? Para que cuando llegue ese momento ustedes puedan tener los elementos e integrarlos, ¿sí? Y no les cueste en ese momento tratar de empezar a ver todo eso. Ahorita que tiene fresquecito esa parte, vayan más o menos ubicando esos términos en función de su propuesta. Acuérdense que normalmente partimos de una problematización, pero puede ser que donde queramos no exista un problema, sino una mejora o una actualización de la información. Me dicen cuando ya pueda avanzar a la siguiente. ¿Qué, Alondra? ¿Sí? Maestra Marta. ¿Sí? Ok. Educación, se analiza el cruce entre el turno de asistencia y el rendimiento académico en 100 estudiantes. Los resultados muestran que el turno matutino o en el turno matutino, 40 alumnos tienen un buen rendimiento y 10 tienen bajo rendimiento. En contraste, en turno vespertino, alumnos tienen buen rendimiento y 35 tienen bajo rendimiento. Este cruce evidencia una relación de dependencia entre las condiciones del turno y el éxito académico de los estudiantes.
¿Cuál sería dependiente y cuál sería independiente? Independiente es el turno y la dependiente es el rendimiento, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces podríamos Entonces considerar podríamos que a considerar que medida que el a turno medida que el es turno es eh, eh, más cercano a la más noche cercano o a la hacia noche la o hacia tarde, la tarde, pues a es la respuesta un poco así. Entonces habrá que ver dentro de las políticas del instituto cómo poder ayudar o motivar o modificar el horario. Bueno, lo dejo aquí. Preguntas, dudas, comentarios. Ahora sí nos fuimos rápido. Dentro de la información que vamos a ver la siguiente semana, como les decía, tiene que ver algo sobre la correlación eh, y las regresiones lineales y algo de los tipos de distribuciones que existen para que complementemos esta parte de la materia. Entonces, si existe alguna duda, algo que podamos apoyarle, mándemelo durante la semana. Si algo no quedó claro dentro del proceso que llevamos o eh, eh, algún concepto que ustedes manejen dentro de la estadística o algo que pudiésemos atender, pues también me lo comparten para que podamos aprovechar la sesión y poderles apoyar en ese sentido. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, entonces creo que sería todo. Déjenme verlos completos. Ahí está. Ah, no tomamos la evidencia. Vamos a tomar la maestra Yarimet, la veo muy pensativa, muy... ¿Todo bien? A ver, que me escribió la otra. Más o menos porque mi computadora está fallando. Ah, ok. No, no se preocupe. Lo importante es nada Doctor, más que... una Sí, pregunta. El dígame. laboratorio de aplicación que nos mostró que de lo neático, lo empecé a copiar, así como lo tenía usted ahí. Ese fue lo de los motores que hicimos, el ejemplo. Ajá, no, deje nada más con lo anterior. Ok, ¿Sí? gracias. Sí, para que no tengan que estar copiando todos. Bueno, que ese era el ejemplo que íbamos a hacer, pero ya lo elaboramos aquí en vivo. Ya para que no tengan mucho que hacer esta semana y puedan también disfrutar del puentecito. Bueno, tomamos captura para que nos ubiquemos ahí ahí va, a las de 3, tomo captura, uno, dos y tres. Y ahorita la compartimos. Bueno, no sé si hay algo más, alguna otra situación. Por acá, la maestra Alicia, la maestra Claudia. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado para darle finalización. Fue un gusto, espero que haya cubierto las expectativas de estos temas que hasta ahorita llevamos. Y sí, como les dije, si hubiese algo en que más pudiese apoyarlo, me avisan. Traten de ir buscando alguna propuesta de tema y si hay espacio, pues lo podemos ir checando el próximo sábado para que cuando llegue a la siguiente materia, quien les toque, pues sea un poquito más próximo a ella. ¿Sale? ¿Les parece? ¿Cómo andan en APA?
¿Todo bien? ¿Apaciente? Sí, ¿Citaciones? doctor. Más o menos, sí. Mm, ok. Ya bueno, sí, les comparto el formato también para que sea bonito fin de semana, cuídense mucho. Saludo a la distancia. Muchas Gracias, gracias, doctor. igualmente. Gracias, buenas Gracias noches. igualmente. Cuídense. Todos.